Televidentes de UTV, el canal universitario de la cultura. Es un placer saludarles a todos y a todas. Hoy nos encontramos desde la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en el campus Lloro, precisamente en Olanchito. Óscar Espinal les saluda y hoy estoy aquí con la grata visita de uno de los escritores más mencionados en las últimas décadas en nuestro país y a nivel también internacional, y que hoy también actualmente se dedica al tema de el fomento de la cultura, de las artes en nuestro país, y con quien vamos a conversar durante unos minutos sobre esta trayectoria interesante que ha tenido para la literatura hondureña. Me refiero al escritor precisamente olanchitense, Eber Ernesto Sorto García. Mucho gusto, Eber, un placer tenerlo aquí a través de UTV y que podamos compartir hoy un poco de su trayectoria como poeta, como escritor, y también sobre lo que actualmente pues están realizando para fomentar, contribuir, fortalecer la cultura en nuestro país. Mucho gusto, bienvenido a nuestro espacio a través de UTV. Bueno, primeramente gracias, estimado amigo Óscar. La verdad es que ya días no teníamos, bueno, sí, la oportunidad de conversar tan a fondo como en esta ocasión. Sí. Y nos satisface mucho pues estar aquí ahora precisamente con dos actividades en la Unateca One, ya que hemos tenido una vinculación entre lo que es la SECAP, la Secretaría de las Culturas, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos Originarios de Honduras. Entonces, nos encontramos aquí fomentando lo que es la cultura en el aniversario de lo que es la UNATEC, y al mismo tiempo haciendo el abordaje más que todo a uno de los escritores más emblemáticos y más prolíferos y más traducidos a diferentes idiomas, nacido en Olanchito, como lo es el novelista Ramón Amaya Amador. Sí, ¿qué tal ha sido, Eber, esta experiencia de poder contribuir a la literatura de nuestro país durante varios años? Y precisamente nos gustaría saber cuántos años lleva de ser poeta. Bueno, la verdad fue una cuestión desde que mi papá, desde los 9 años, y que a una corta edad considero, y que fue un libro que publicamos con la editorial universitaria. A los 19 años se publica ese libro que se llama Canto Nuestro, del cual él ha sido antologado varios poemas de ahí, tanto un maestro de la poesía hondureña como lo es el poeta Sosa en Honduras, Poesía Política, Sí. e igual en otras antologías, tanto del país como fuera del país, y es algo que me satisface bastante porque generalmente siempre los poetas o los escritores tienden a arrepentirse del primer libro, Sí. pero que en este caso el libro tuvo una aceptación bastante significativa en el país, Sí. y que apenas eran 19 años y que no había cursado, que le digo, una carrera de letras en la universidad, y era bien difícil para mí ir a dar conversatorios a la universidad, al Paraninfo universitario, por la cuestión de que desconocía los ambientes, más que todo los ambientes de enfrentarme a un público, el Correcto. temor escénico. Sí, muy bien. Y al día de hoy, Eber, ¿qué podemos hablar sobre sobre sus obras escritas? ¿Cuántas llevamos? ¿Y cómo ha representado usted a Olanchito a nivel de país y también a nivel internacional? Bueno, la verdad, obras publicadas son 10. Tenemos 10 libros publicados, que han tenido una buena aceptación. Algo que decía mi papá, que si uno hacía algo, en la próxima cosa que hiciera, tendría que ser mejor, Correcto. superar. Igual me lo dijeron maestros como el poeta Roberto Sosa, como el poeta Pompeyo del Valle, Sí. el poeta Livio Ramírez Lozano, el poeta José Luis Quesada, Rigoberto Paredes. Tuve la oportunidad de tener esa vinculación con gente mayor a una temprana edad, y de recibir consejos de que los puse en práctica, y eso es muy fundamental. ¿Considera, Eber, que es un reto poder superarse a uno mismo en este tema de la literatura? ¿Usted lo ha logrado? Definitivamente, si la persona no tiene la condición de superar
un paso que da, que el próximo sea mejor, Sí. es una persona de que se quedó estancada. Esto no solo es en el área de las letras, sino que en cualquier área de la vida, es una persona que se tiene que exigir a diario. Sí. Entonces, el trabajo de la poesía es pelear con las palabras, acomodar las palabras, es como el albañil, que tiene que saber que cada bloque tiene que quedar bien fijo para que la pared no se caiga. Que tiene que, están las herramientas que son las figuras literarias, que tiene que saber que eso es como las herramientas del albañil, que tiene que tener su, Sí. ¿cómo le digo? Su carreta, tiene que tener su pala, tiene que tener su Correcto. nivel, tiene que tener su cuchara. Sí. Igual el poeta. Entonces, porque en esta manera en que uno se exige para cuando ya dice, bueno, este trabajo está terminado, se va a publicar, es porque verdaderamente, que le digo, ya uno considera o estima de que llegó un poco a la perfección. Sí. Actualmente usted labora para la Secretaría de Cultura de nuestro país. Sí. Pero ¿cómo cataloga Ever el asunto del apoyo al arte en Honduras? ¿Cómo, en qué, a qué se enfrentan los escritores de nuestro país? ¿Qué dificultades se encuentran? Hablando del tema gubernamental desde el gobierno, ¿cómo se apoya esto? Y cómo enfrentar también, cómo han enfrentado el tema a veces de la poca costumbre de los hondureños de querer leer obras literarias que definitivamente nos enriquecen, pero no nos damos cuenta de eso. Bueno, la Secretaría, la doctora Anabela Vélez Josejo, la señora ministra de Cultura, le ha apostado bastante no solo a la literatura, sino a la danza, al folclore, a todas las áreas de la cultura, Correcto. al teatro. Sí. De hecho, se está llegando a nivel nacional. Sí. También, que le digo, se han retomado espacios de los pueblos originarios. Tenemos una Casa de la Cultura en La Mosquitia, Sí. en Puerto Lempira tenemos una Casa de la Cultura en Iriona. Correcto. Entonces, se ha expandido. Y las casas de la cultura, están las casas de la cultura que son institucionales, que Sí. son del Estado, pero también están las casas de la cultura municipales. Estamos llegando a las casas de la cultura municipales para afiliarlas y Correcto. enriquecerlas en proyectos como de bibliotecas, como a las necesidades que tienen. ¿Qué labor usted desempeña dentro de la Secretaría de Cultura? Que cambió el nombre de la Secretaría de Sí, Cultura. SECAP. ¿Y usted actualmente, cuál es el puesto que tiene? Soy coordinador regional nororiental Nororiental. de la SECAP. Entonces, Sí. mi trabajo ahí es supervisar las casas, mirar los informes, Sí. porque ahora somos, como le digo, somos evaluados por los informes, los lugares a los que estamos llegando, somos que para que alguien esté en una casa de la cultura tiene que tener que listados, tiene que tener fotografías, tiene que Sí. ser una persona con ética, con moral, en el sentido de saber atender a la gente Sí. que acude a las casas de la cultura a recibir talleres de pintura, a Correcto. recibir diferentes talleres. Y también como coordinador toca hacer convenios, así como el que hemos hecho con la Unateca One, Sí. y que estamos logrando cuestiones grandes, que los colegios, las escuelas Sí. puedan venir acá y que tener esa vinculación de tener concursos de danza, tener concursos de ajedrez, tener concursos de oratoria, compartir material y Sí. así enriquecer la ciudad, que como hablábamos ahora, de que Olencito está catalogada como la ciudad de la palabra, como la capital de la cultura, como la ciudad cívica. Sí. Y es algo de lo que nos debemos de empoderar y al mismo tiempo darla a conocer y dar lo mejor de ella. Sí, y así hablándolo objetivamente, Ever, en el tema de la literatura, en el tema de la pintura y otros artes que existen, ¿hay jóvenes que todavía quieren dedicarse a eso actualmente? Definitivamente ahorita la pintura es un boom. Sí. Digamos, ya aquí con lo del muralismo,
Sí. que inicia en este pueblo de Cantarranas, la Ajá. ciudad de las selfies. Llegaron muralistas de El Salvador, de Nicaragua, Sí. de ¿Y todo. sabe por qué le hago esa pregunta? A ver, porque podríamos pensar que el tema de la tecnología está alejando a los jóvenes actualmente de cosas importantes como es el arte. Definitivamente que sí, por lo mismo ahorita estamos trabajando con los pueblos originarios. Ahorita vamos a dar un taller con Alteca, dimos un taller de bordado Correcto. para que ellos mismos, las mismas madres, fueron las instructoras para que o sea, no se pierda lo que es el bordado tulupán. Sí. Entonces, ese fue el primer taller. Ahorita vamos con un taller de pintura alusivo al padre Subirana o a Correcto. sus costumbres y tradiciones. Entonces vamos en ese sentido y ya tenemos el material. Quizá esta semana no podamos por la cuestión de la fiesta cívica, ¿verdad? Usted me habla de Agalteca, una Agalteca. tierra tolupán. Tolupana. Pero se está perdiendo la lengua. Tol, la lengua Sí. tol, sí. A ustedes como Secretaría de Cultura, ¿qué reflexiones hace esto? Porque no solo pasa en Agalteca, Claro. Ever. Estamos hablando de nuestras comunidades, nuestras lenguas, ¿cómo le llaman? Nuestras Originarias. lenguas originarias. Pero, ¿qué hacer? ¿Qué propone la Secretaría de Cultura en función de esto? De hecho, bueno, se les está apostando, digamos. Yo admiro el mezquito. Correcto. El mezquito va a Altahuaca. Ujú. Admiro al garífuna. Sí. Que esa gente totalmente, le digo, va hablando en su idioma y confunde, porque la demás gente que no habla... No lo conocemos, no sabemos de Exactamente, qué van, no de qué van sabemos, hablando. sí. Usted puede ir en el bus, por ejemplo, y van dos Ajá. garífunas hablando y usted queda como quien dice en la luna, En la ¿verdad? luna, porque ellos no quieren que sepa la Pero ese conversación es, de uno. eso Y es, esa fue un arma. y es interesante porque es Sí. riqueza cultural que Una ellos, riqueza cultural que la ellos la han conservan. mantenido, la han Exactamente. conservado. Definitivamente. Pero hay pueblos donde estamos perdiendo. Por De ejemplo, hecho, en Olanchito, usted nos menciona Galteca. Agalteca, Sabaneta. Sabanetas, tenemos acá la parte también alta del Valle Arriba, del Valle Arriba. en la zona de Lloro. En la zona de Lloro todavía sí tenemos Sí. en la comunidad de La Flor. Porque conservar nuestras lenguas originarias va más allá de solo saberse el himno nacional. Exacto. Sí. Bueno, apuntando a eso, el Ministerio de Educación, ahorita las personas que dan clases en Agalteca Sí. tienen que ser de ahí y Ajá. están obligadas a conocer su lengua. Entonces, Correcto. ya el himno nacional lo cantan en lengua tol. Sí, de acuerdo. Ahora, poco a poco, paso a paso, se va a ir mejorando en el sentido de que los maestros se van a ir a capacitar o están yendo aparte Sí. a capacitarse a la montaña de la Flor, porque en la montaña de la Flor Ahí sí, se conserva bien. ahí ellos hablan desde pequeñitos hasta la adultez. Sí. Usted de- anda por un montón de pueblos, Así ciudades, Así es. en nuestro país, en la zona noroccidental. Nororiental. Nororiental de nuestro país. ¿Qué dificultades se encuentran a través de la Secretaría de Cultura cuando ustedes van a los pueblos, quieren trabajar en algún proyecto? ¿Hay problemas, digamos, de receptividad? ¿Hay algún cierto de la gente apática que no cree en los proyectos o no quieren participar? ¿Cómo se maneja esto? Bueno, mire, es una cuestión de que sí es cierto lo que usted dice, de que no hay receptividad, pero ¿por qué? Han sido pueblos olvidados, Sí. pueblos engañados, que ya no confían Sí. en los gobiernos. Ajá. Y uno llega y uno O sea, tiene que ser estamos hablando de tolerante. desconfianza. De desconfianza porque han sido utilizados, Sí. han sido explotados. Que lo único que el beneficio que Ujú. buscan los gobiernos quizás es el voto y Correcto. ya estuvo. Entonces espero que ahora mismo trabajar en la Mosquiti es increíble, más que todo que solo es en Puerto Lempira. Trabajar en Iriona igual. Correcto. Me tocó una experiencia en Santa Rosa de Aguán, que afiliamos una casa de la cultura, pero que ni un vaso con agua nos ofrecieron y yo Sí. decía, bueno, qué extraño todo esto. Sí, sí. Eh, Fueron que- apáticos entonces, completamente. apáticos y afiliaron la casa, pero no tenían casa de la cultura, en un centro comunal. Sí. Pero es como para poner un ejemplo. Sí. Y
todos en sus carros y nosotros tuvimos que montarnos en un bus y Qué barbaridad. no, pero que es normal. Sí, sí, sí. Uno tiene que esperar eso de alguien que ha sido engañado. Porque Sí, sí, de acuerdo. ¿Qué papel juega la Secretaría de Educación, Ever, en los proyectos que ustedes impulsan? bueno, ahí es primeramente, ¿qué le digo? Que cuidar sus costumbres y tradiciones, Sí, cuidar ¿qué le digo? Su forma de manifestarse. correcto. Dar talleres de capacitación en cómo administrar una casa de la cultura, en cómo montar y desmontar una obra de teatro, con los cuadros de danza. Por ejemplo, hay un cuadro de danza Tahuaca, Sí, hay un cuadro de danza Misquito, hay un cuadro de danza Garífonas, que hay varios. sí, correcto. Ahí, más que todo, están en la ciudad de Trujillo. Hoy lo tenemos en Unateca One, en Ah, varias sí. actividades en el marco de la celebración de nuestro 24 aniversario aquí en UNA Campus Lloro. ¿Qué representa para ustedes como Secretaría de las Culturas trabajar junto a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en estos proyectos que ustedes impulsan? Es una satisfacción bastante grande porque la verdad, aquí hay tantos amigos Sí, que le digo, bueno, estuve 15 años en la Casa de la Cultura como director sí, y siempre hubo un acercamiento y una amistad, que eso es fundamental. sí. Porque ahora que estamos como coordinador de regional, este acercamiento pues permite que elaboremos proyectos juntos y que los echemos a andar para el bien de una sociedad como la es de Olancito. Se han desarrollado algunos talleres de poesía en Unateca One. Usted como escritor, ¿cómo cataloga estas obras que han surgido de estos talleres? Muy buenas, muy Sí. buenas. De hecho, bueno, se han publicado aquí en la Unateca One 3 antologías Sí, del producto de esos talleres. sí, correcto. Y son antologías que no tienen no tienen nada que envidiarle a ninguna antología de otra ciudad del país. Y la verdad es que nos sentimos contentos porque esto es prácticamente publicado con fondos de la universidad, Sí, con la editorial universitaria. correcto. Entonces es algo que nos satisface porque estamos sembrando la semilla Sí. en las nuevas generaciones de Lanchito. Este día se ha hablado mucho de Ramón Amaya Amador. Definitivamente que es el ícono Sí. de la novela, no solamente de Olanchito. Sí, Estamos hablando de que Ramón Amaya Amador es el escritor más prolífero. sí, Deja 42 novelas escritas y apenas vivió 51 años. Sí. Nace en 1916 y muere en 1966. sí, Entonces, apenas llegando a quinto grado. sí, Fue maestro de educación primaria, luego emigró, fundó cualquier cantidad de periódicos que, si nos ponemos a hablar, Sí. es increíble. Es un hombre que le digo, hablábamos con el maestro Orlin Cruz sobre la capacidad o sea, que demostró tanto en Olancito como cuando sale de Olancito. Entonces, Sí. porque es el escritor más traducido a casi todos los idiomas del mundo. Entonces, ese tema se abordó hoy en la mañana Sí. en torno a un personaje de Olancito que tiene una trascendencia universal. Olanchito celebra actualmente la Semana Cívica, Así es. una tradición que tiene ya muchos años, Ever, no se ha Así es. perdido. Usted como intelectual de las letras, ¿cómo cataloga esta costumbre que tenemos los olanchitos de celebrar todos los años en septiembre, prácticamente 15 días dedicados a la patria? No, ese es algo tan trascendental que todo Honduras lo conoce. Es más, trasciende las fronteras nacionales. Y satisfechos que saber de que desde 1935, que se funda la Semana Cívica, Sí. no ha perdido pues vigencia. Nos falta bastante en el civismo. Correcto. Y hay que tomarlo muy en cuenta. Sí, La semana ha venido decayendo y esto no hay que negarlo. sí. Porque si como le digo, uno se tiene que exigir. Y es importante hacer estas valoraciones, Ever, Ujú. porque debemos ser objetivos. Definitivamente. Y debemos también tomar este tipo de valoraciones para mejorar, ¿verdad? Si somos un pueblo que no mejoramos, entonces ¿en qué estamos, verdad? Es que eso yo creo que cuando uno hace lo que le gusta,
Sí. Uno entre más, si le dicen, bueno, esto está malo, Sí. y uno sabe que está malo, Correcto. corregirlo, Sí. corregirlo. Y que la semana cívica se tiene que rescatar porque ha perdido bastante vigencia en el sentido de con cuál es El verdadero sentido el verdadero sentido con que que se se fundó. funda la semana cívica. Eh, Entonces, es de que se siente el pueblo, Ujú. bien en un cabildo abierto, y Sí. decir, bueno, cada persona tiene mucho que aportar, por lo Sí, humilde que sea. correcto. Ever, ya estamos llegando casi al final de nuestra entrevista, pero en esta entrevista quiero volver atrás, cuando inicié hablando de su trayectoria. Me gustaría, Ever, para finalizar, que usted nos mencione maestros que ha tenido usted en su camino como escritor, gente que usted admira, que le han impulsado, que le han inspirado y que gracias a ellos usted es una persona exitosa en el tema de la literatura en el país. La verdad, tuvimos la dicha, esa generación, me acuerdo que fundamos una revista que se llamaba One, Sí, con el doctor Omar González, que dio goce. sí, Ese es un hombre al que Olancito le debe mucho, correcto. porque muchos escritores se formaron ahí. Ahí venía la licenciada Helen Umaña, ahí Sí. venía Sarita, la licenciada Sara Roya, venía don Julio Escoto, Sí. venía Armando García, que era de aquí, Sí, y de ahí aprendimos mucho. correcto. Luego salgo y conozco al poeta Roberto Sosa, siento la satisfacción de haber conocido a esa generación de oro, Sí. al poeta Óscar Acosta, al poeta Pompeyo del Valle, a la poeta Clementina Suárez, Correcto. a doña Leticia de Oyuela, Ujú. al poeta Rigoberto Paredes, al poeta José González. Sí, Entonces, toda esa riqueza de ellos, tuve la oportunidad de estar cerca y absorber lo bueno de ellos. sí, correcto. Ever, le agradezco mucho por haber aceptado esta No, entrevista gracias. y ojalá que no sea la única vez. Esperamos que hayan mucho más y queremos felicitarlo también por el buen trabajo que está desarrollando a través de la Secretaría de las Culturas en nuestro país y nos imaginamos que vendrán muchos proyectos más por el rescate de nuestra cultura. Definitivamente que sí. De hecho, hay un compromiso, hay una firma con un convenio con el señor director. Dentro de ellos están talleres para danzas, Cortometrajes. bueno, los cortometrajes que ya iniciamos, presentaciones dotar de trofeos para competencias de ajedrez, Sí. que también se convoque a un concurso de danza folclórica. Correcto. Entonces, todos los proyectos continúan. Sí. Y mientras nos permitan estar en el uso de este cargo, Sí. vamos a estar siempre guiados hacia la cultura y Sí. apoyar. Quizás haya mucho que preguntarle, Ever, pero esta entrevista tiene que terminar en algún momento. Pero sabe que me gustaría que usted me respondiera de la forma más breve la siguiente pregunta. ¿Qué sería del mundo sin poesía? El mundo sin poesía, ¿qué le puedo decir? La poesía es el alma de los pueblos y es el alma le voy a hablar así sinceramente, desde la Biblia está Sí. la poesía. Sí. Y antes de la Biblia estaba la poesía. Sí. Y era una poesía que si la seguimos leyendo es Sí. porque tenía una calidad, Ujú. un cardumen totalmente rico y exquisito. Y la verdad que le digo, de la poesía depende la música, de la poesía depende Correcto. De todo. acuerdo. Entonces, La poesía nos ayuda, Ever, a enamorar. definitivamente que sí. ¿Cuántas mujeres no se han enamorado de un hombre por la poesía? No, ¿Y o cuántos el hombres hombre no se han utilizando la enamorado? poesía. Sí.
A ver, ¿quién no ha leído los 20 poemas de amor Sí. de Pablo Neruda? Correcto. O sea, es que acuerdo. con ese libro Sí. prácticamente muchas parejas ahora, Sí, ahora de son acuerdo. parejas. Y esto amaneceríamos hablando Gracias. de poesía. Gracias, Ever, Oscar. muchas gracias. No, Oiga, mi gracias, respeto igual. y admiración. Y aquí en UTV y en los medios institucionales de la Universidad Autónoma de Honduras estamos a la orden. Gracias. Para poder seguir fomentando la cultura, la literatura, las artes en nuestro país, que tanto se necesita en Honduras. Definitivamente. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Oscar. Sí, es el poeta y escritor Ever Sorto, que lo hemos tenido hoy a través de UTV y que nos ha acompañado en esta amena entrevista que hemos tenido para ustedes. Mi nombre es Oscar Espinal. A todos y a todas, mucho gusto y que estén bien.